¿Usted cree que fue el mejor presidente que ha tenido México en los últimos 20 años? En ningún momento un presidente puede hacer un juicio sobre sí mismo. Yo conozco mis aciertos y sin duda, mejor que nadie, conozco mis errores. Los he reconocido en mi libro, los reconocí siendo presidente, Jorge, y para el tamaño de los retos de México, no importa lo que se haga, nunca será suficiente para trabajar más a favor de los mexicanos. Hoy platicaremos que inicia el juicio en contra de Emilio Lozoya. Ya dio sus primeras declaraciones. Se filtran las acusaciones en contra de varias ratas gordas. Veremos cómo este bribón de Carlos Salinas de Gortari huyó de México. Está pidiendo apoyo en España. Se está queriendo refugiar sacando la ciudadanía. Sin embargo, a esta changa le van a dar su matanga. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí te lo vamos a decir. Así como lo escuchan, se cayó el autodenominado mejor presidente en la historia de México. El día de hoy comenzó el juicio de Emilio Lozoya, en el cual harán caer al padrino Carlos Salinas de Gortari, quien ya planeó su fuga y está suplicando al rey de España que lo proteja de AMLO. Hoy te vamos a revelar lo que se ha filtrado en el juicio de Lozoya, así como el plan de escape del expresidente más corrupto de todo México. ¿Qué es lo que va a pasar? Todos los espinosos detalles estarán siendo desmenuzados. Bienvenidos al Nopal Times, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos. Inicia el gran juicio en contra de Emilio Lozoya. Se han filtrado las primeras declaraciones y hoy vamos a ver los sorprendentes detalles. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? El día de hoy vamos a ver en este interesante video cómo ya ha comenzado el juicio en contra de Emilio Lozoya, cuáles han sido sus declaraciones, cómo ha confirmado que sí va a cooperar con las autoridades para poder señalar con pruebas cuáles son los bribones que han estado más embarrados. Se ha señalado que son varios pianistas, desde el PRI en la parte de Luis Videgaray, Peña Nieto, pero también se han señalado varios panistas como Ricardo Anaya, como Ernesto Cordero, como Gil Suárez, como el propio Lozano. Esto ha sido lo que fuera de juicio se ha dicho, pero ahora dentro del juicio es el verdadero momento importante. Vamos a ver cuáles fueron las palabras de Emilio Lozoya y ¿qué es lo que va a ocurrir en todo esto? Antes me gustaría pedirles que me ayuden a compartir este video, que se suscriban al canal si no se han suscrito y por favor me dejen en los comentarios qué creen que vaya a suceder. ¿Creen que por fin podamos ver que se recupere toda la millonada con la que se desfalcó al país en el caso de agronitrogenados? Esa empresa que se compró en más de 270 millones de dólares cuando el 80% de la planta estaba dado como chatarra. Me gustaría que me lo dejen en los comentarios. Y ahora sí, vámonos directamente a la información. Tenemos esta nota de Contralínea que dice: inicia juicio a Lozoya, el exdirector de Pemex por Odebrecht y agronitrogenados. Hoy ha iniciado el juicio en contra del exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, en el que se espera aporte pruebas en video de la corrupción de políticos panistas, en especial del excandidato presidencial Ricardo Anaya. Las órdenes de aprehensión en su contra corresponden a dos casos, y Lozoya Austin ha llegado a un acuerdo con la FGR para obtener beneficios a cambio de develar toda la trama corrupta en ambos casos, Odebrecht y agronitrogenados. Y nos llamaba mucho la atención cómo López Obrador espera que este caso, que este juicio pueda darle una sacudida a toda la clase corrupta que aún existe en México, para que ya no se les vuelva a andar haciendo fácil, andar de uñas largas, no solamente para que sirva para limpiar conciencias, sino también para que se pueda recuperar la lana. Aquí de manera interesante menciona el sitio de Contrarréplica: AMLO pide a población estar atenta a juicio de Lozoya, se acepta regresar 200 millones de pesos de agronitrogenados. El presidente López Obrador llamó a la población a estar al pendiente del juicio, que será un parteaguas, un antes y un después del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Dijo que a su gobierno le interesa
interesa cómo actuaron en ese caso y poder recuperar lo más que se pueda de los recursos perdidos por este asunto. Informó que hay un ofrecimiento para que el nuevo dueño de la planta de fertilizantes agronitrogenados que se compró a sobreprecio aceptó a devolver $200 millones. Qué bueno que una vez que lo agarraron en la movida, este bribón esté aceptando por fin devolver la lana que se embolsó. Por otra parte, no es todo. Recordemos que en ese asunto aquí se menciona que fueron aproximadamente no solo 200 millones de pesos, sino también fueron muchísimo más. Aquí tenemos el caso que menciona. La FGR afirmó que Ancira transfirió en junio del 28 $3 millones a Altos Hornos de México a una cuenta de la que es beneficiaria Gilda Lozoya, sin que se identificara el origen de la transferencia. Ahí están mostrándonos cómo efectivamente recibió Lozoya por medio de su hermana una millonada. También mencionan, luego de la compra de agronitrogenados, se determinó que el 60% de los activos de la planta debían de ser reemplazados. Por su parte, vamos a ver cómo el propio Emilio Lozoya aceptó ante un juez que claro que va a desembuchar, que va a cooperar con las autoridades para llegar a la verdad en este caso. Aquí decía Lozoya: vuelvo a reiterar mi compromiso de colaborar con las autoridades del Estado mexicano. Es cuanto, señoría. Uno podría decir, mira, fue breve por lo pronto la declaración. Sin embargo, espérense, mi querida familia Nopal Times, porque este caso, este juicio, pues como todo proceso mexicano, no es de un día ni de dos, seguramente va a durar varias semanas y meses. Esperemos que no dure años, que esta cooperación facilite toda la carga probatoria y más. Recordemos que aquí está el dato: cómo agronitrogenados fue adquirida en $274 millones, $264 millones por los activos y $11 millones por los inmuebles. Por eso, cuando acepta devolver $200 millones, sí es bueno, pero valdría la pena valorar o cooperar o revisar, porque ahí están haciendo falta otros $64 millones más los intereses. Pemex Internacional, filial de Pemex, señaló que el deterioro de la planta era peor y que se informó que se debía de cambiar el 82% del mobiliario, es decir, estaba hecha chatarra. Emilio Lozoya participó en la campaña de Peña Nieto y en el periodo de transición recibió de Alonso Ancira depósitos de dólares equivalentes a 34 millones de pesos. Una millonada a este bribón que se le dio en mordidas. Aquí algo muy interesante, cómo interpretaba Álvaro Delgado, es lo siguiente: comienza el juicio de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex de Enrique Peña Nieto, sobre el lavado de dinero, y empieza también, ojalá, el desfile de delincuentes de cuello blanco del PRI y del PAN, entre tantos rufianes que se la han dado de decentes. Pero miren, de decentes no han tenido nada. Aquí podemos ver también una gran diferencia, como el buen Jorge Cepeda hace esta distinción de cómo era el México de Peña Nieto y cómo era el México de López Obrador. Con Peña Nieto, por ejemplo, rufianes como Roberto Borge, como César Duarte, se le daban facilidades a cambio de su silencio. Ahora se están dando facilidades a estos bribones a cambio de que hablen, de que delaten, de que puedan ayudar a recuperar todo lo desfalcado, pero sobre todo para meter en el bote a tantos otros bribones malhechores que le dieron la espalda al país, que saquearon a sus anchas. Decía Jorge Cepeda: antes los que iban a prisión los compraban con su silencio, con un trato favorable. Fue el caso de Duarte y Borge. Ahora Lozoya recibirá un trato amable a cambio no de su silencio, sino de sus revelaciones. Podría ser el fin de la impunidad de la clase política. Veremos. Sí, se generan grandes expectativas. Mientras tanto, nos llama la atención cómo Salinas de Gortari activó el trámite para recibir la ciudadanía española. Este bribón no le bastó con generar o obtener la ciudadanía de Reino Unido, sino también este bribón se ha acercado al rey Juan Carlos de España para obtener esta ciudadanía. ¿Por qué? Porque sabe que tiene contactos, palancas, amistades políticas que le puedan echar una
una manita para cuando le caiga este juicio, esta orden de extradición, esta orden de aprehensión a este bribón de Carlos Salinas de Gortari. Se sabe cómo, aunque uno podría decir, oye, pues ya desde el 88 al 94 ya pasaron muchos años, ya prescribieron sus delitos. Sí, muchos de los delitos que cometió durante su gobierno ya prescribieron, pero los nuevos, los que cometió con Peña Nieto, esos todavía muchos están muy fresquecitos y vigentes para poder ir en contra de este bribón. Recordemos que se ha mencionado que Alonso Ancira, el dueño de Agronitrogenados, ha sido uno de los prestanombres de este bribón. Por lo tanto, ahí es que sabe que tiene un pasado turbio y está más nervioso que nunca. Por otro lado, estaremos dándole seguimiento a este juicio a Emilio Lozoya, porque seguro se van a estar dando mucha información interesante con el fin de acabar con la turbia impunidad. Nos llamaba la atención, por otra parte, mostrarles cómo Irving Chillón el día de hoy quiso lucirse haciendo su flamantecilla intervención, queriendo preguntar que por qué no se estaba usando de manera obligatoria el cubrebocas o no se estaba ordenando así en todo el país. Y esta es la pregunta, pero vamos a ver la cátedra que le dio también el doctor Gatell, y por supuesto vamos a ver cómo las redes lo pusieron en su lugar por incongruente, por contradictorio. Vamos a ver esta parte de la mañanera. Tengo una pregunta más. Ayer el INEGI sacó una encuesta telefónica en torno al uso del cubrebocas. La mayoría de las personas que usan cubreboca o mascarilla están aquí en la capital del país y no así en algunos estados donde pues permanecen estos repuntes o estos contagios de COVID-19. ¿Usted haría un llamado a la ciudadanía a que ya utilice el cubrebocas o, como lo ha mencionado en conferencias pasadas, pues es un ejercicio de libertad? Por otro lado, aquí el doctor Gatell le respondió a este bribón y vean parte también de la misma pregunta que hacía este bribón de Irving Chillón. Con esta reflexión que dice, no podría ser más claro en dejar, en poner énfasis en que el cubrebocas, junto con otras medidas, es como puede ser útil, no por sí mismo. Pero en una sola palabra. Déjenme nomás decirle la última. Ahí continuó dándole cátedra al doctor Gatell, pero no, este bribón de Irving Chillón andaba necio, andaba enloquecido. Entonces el gobierno federal nunca lo va a convertir en una obligación, aunque los gobiernos estatales lo hagan. Y uno dice, oye, ¿cómo ha estado insistiendo este reportero de TV Azteca en que sea obligatorio el uso del cubrebocas? Pero vean, a la primera de cambio lo cachan en la movida de cómo llega con este, por ejemplo, trabajador en un comercio de comida, y llega, lo saluda de mano, no trae cubrebocas, no guarda la debida distancia, y publicaban este tweet, este mismo reportero de TV Azteca: este día del trabajo, restaurantes de Ciudad de México continúan ofreciendo sus servicios para mantener activa su economía. Reporte de Irving Pineda. Pero las redes se lo pusieron como palo de gallina. Le decían, Hugo López Gatell le dio cátedra a Irving Chillón sobre el tema del cubrebocas. El periodista de Azteca es de los que más ha atacado al doctor en este tema, muchas veces con desinformación y falacias. Ojalá a Irving le haya quedado claro y deje de contribuir a la infodemia. Y claro, porque ha habido mucha desinformación propiciada por este tipo de reporteros. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir en este caso? Vale la pena recordar, familia, que como ha dicho el doctor Gatell, es muy importante mantener una distancia social, tener las medidas de cuidado para efecto de lavarse bien las manos. Sí, también ayuda el cubrebocas, pero no es un elemento decisorio. Es más importante hacer todas las medidas en su conjunto y no simplemente enfrascarse o obsesionarse con una sola medida sin atender todo lo demás, como en este caso, y como se ha señalado, se le ha tumbado el teatrito a Irving Chillón. Pero hasta aquí la información del día de hoy. Si les gustó el video, ayúdenme a compartirlo. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos aquí todos los días y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de nopal. Nos vemos. Hoy platicaremos que el titular de la UIF, Santiago Nieto, hace historia, pues su extraordinario trabajo, sus eficaces resultados han generado que los gobernadores prianistas se estén desbaratando de envidia.